Hola, hoy vamos a hablar de órbitas elípticas. Ya sabemos que los planetas describen órbitas elípticas alrededor del Sol y que el Sol está situado en uno de los focos de la elipse. Esta línea roja es el eje mayor de la elipse y se llama 2A. Si dividimos el eje mayor entre 2, tenemos el semieje mayor, que llamaremos A simplemente. Claro, es 2A dividido entre 2. Atención porque el semieje mayor es un elemento fundamental a tener en cuenta para resolver problemas. No hay que olvidarlo. Ahora vamos a suponer el Sol con un planeta orbitando alrededor, que puede ser, por ejemplo, la Tierra. Y vamos a dibujar los radiovectores, que son los vectores que unen los planetas con el Sol. Por ejemplo, este se puede llamar R1, este R2, R3, R4 y así sucesivamente. Me falta la raya de vector. Hay dos puntos de la órbita que son súper especiales, el perihelio y el afelio. El perihelio es el punto de la órbita en el que la Tierra o el planeta que estemos considerando está más cerca del Sol. Y el afelio es el punto de la órbita en el que el planeta está más lejos del Sol. Si dibujamos los vectores velocidad en estos 4 puntos, recordad que el vector velocidad es siempre tangente a la órbita, a la trayectoria o a la elipse, como queráis llamarlo. Vamos a notar que el vector velocidad en el perihelio y en el afelio forman 90 grados con el radiovector que une el Sol con el planeta. A este radiovector lo vamos a llamar R sub P de perihelio y a este R sub A de afelio. Pues como veis, forman 90 grados. Eso es algo maravilloso. Notad que esto no ocurre en ningún otro punto de la órbita. Por ejemplo, esto es R2, aquí tampoco se cumple. Y por cierto, para planetas orbitando en torno a estrellas que no son el Sol, este punto se convierte en periastro, astro de estrella. Es que helio significa Sol y en lugar de afelio diríamos apoastro. Y para órbitas elípticas alrededor de la Tierra, por ejemplo el sistema Tierra-Luna, diríamos perigeo de Tierra y apogeo también de Tierra. Borramos y vamos a hablar del momento angular L, que se define como el producto vectorial de R, siendo R el radiovector, por P, que es el momento lineal. De esto ya hemos hablado en otro vídeo y voy a dejarlo aquí enlazado. Bueno, esto es igual a R por M por V, ya que P, el momento lineal, es el producto de M, la masa del objeto que se está moviendo, por su velocidad. Como esto es un producto vectorial, el módulo de un producto vectorial es igual al módulo del primer vector que se multiplica por módulo del segundo vector por el seno del ángulo que forman estos dos vectores, R y V, ya que M simplemente es un escalar multiplicando al vector velocidad. Ahora vamos a ver qué ocurre con este seno o con el ángulo en el afelio y en el perihelio. Antes hemos dicho que el radiovector, que he borrado, por cierto, y el vector velocidad en el perihelio forman 90 grados. Y lo mismo ocurre en el afelio. El radiovector y la velocidad forman 90 grados. Luego, aquí tendré que poner, este alfa será 90 y el seno de 90 es 1. Por tanto, únicamente en esos puntos, en el afelio y en el perihelio, ocurre que el módulo del momento angular es igual al módulo de R por el módulo de M por V, ya que el seno de alfa es 1 y no se pone. A partir de ahora, por comodidad, vamos a escribir
este módulo de L como L igual a R por M por V, más simple. Pero recordad que solo para afelio y perihelio, nada más. Una característica importantísima del momento angular es que siempre es constante, es que permanece constante en todos los puntos de la órbita. Es decir, vale lo mismo aquí, aquí, aquí o aquí. En cualquier sitio, L es el mismo. Entonces, como L es constante, se va a cumplir que L en el afelio va a ser igual que L en el perihelio. Vamos a enmarcarlo porque esto es increíblemente importante. Y ahora vamos a sustituir lo que vale L en el afelio, que será, siguiendo esta fórmula, el módulo de L en el afelio será RA por M, en este caso sería la masa de la Tierra, por V en el afelio igual a R en el perihelio por la masa del planeta por la velocidad en el perihelio. Mirad estas masitas fuera y nos queda esta expresión RA por VA igual a RP por VP. Con esta igualdad podemos demostrar que la velocidad en el perihelio es mayor que la velocidad en el afelio. ¿Y cómo? Súper fácil. En el afelio RA es enorme, es grande. Y en el perihelio esta distancia es pequeña. Entonces, para que se cumpla esta igualdad, la velocidad en el afelio debe ser menor que en el perihelio. O sea, esto debe ser pequeño y esto grande. Así, al multiplicar grande por pequeño, me da pequeño por grande. Pasamos a hablar de la energía mecánica, que como sabéis es constante también en todos los puntos de la órbita, ya que el campo gravitatorio es un campo conservativo. Por tanto, la energía mecánica permanece constante. Energía mecánica, E sub m, es la suma de energía cinética más energía potencial. La energía cinética es un medio de la masa del objeto que se mueve, del planeta, por su velocidad al cuadrado. Y la potencial es menos G, constante de gravitación universal, por la masa de la estrella por la masa del planeta, partido de R, que es la distancia desde la estrella hasta el planeta. En una órbita circular, tanto R como el módulo de la velocidad van a ser siempre iguales, pero eso no va a ocurrir en las órbitas elípticas. Ya veis que la velocidad va a variar dependiendo del punto en el que estemos y también la distancia desde el Sol hasta el planeta. Si, por ejemplo, tuviera los datos de la velocidad en el afelio y RA, o sea, la distancia desde el Sol hasta el afelio, calcularía la energía mecánica así: un medio de la masa por la velocidad en el afelio al cuadrado menos GMM partido de RA. Si tuviera los datos del perihelio, pues haría un medio de la masa por la velocidad en el perihelio al cuadrado menos GMM partido de R en el perihelio. Sea como sea la forma en que calcule la energía mecánica, tengo que saber que siempre va a ser igual. Es decir, va a ser igual en el afelio, en el perihelio o en cualquier otro punto. Cuidado porque esto se nos suele olvidar. Y esto no es todo sobre la energía mecánica, porque hay otra manera de calcularla. Si recordáis la fórmula de la energía mecánica para órbitas circulares, era menos GMM partido 2R. Bueno, pues para órbitas elípticas voy a tener una expresión súper parecida. Es menos GMM partido de 2A. En lugar de R es A, siendo A el semieje mayor de la elipse. Esta expresión me viene fenomenal cuando no tengo ninguna de las velocidades, pero sí que tengo RP y RA. Y ahora vamos a ver cómo queda la tercera ley de Kepler para órbitas elípticas. Para órbitas circulares será t cuadrado partido de r cubo igual a 4pi cuadrado partido de gm. R era el radio
de la órbita circular. Y claro, era siempre igual. Ahora, para órbitas elípticas, en lugar de R, vamos a poner A, el semieje mayor de la elipse. Y quedaría t cuadrado partido de a cubo igual a 4pi cuadrado partido de gm. Así de simple. Vamos ya a aplicar la teoría con este problema. Tenemos una sonda que describe una órbita elíptica alrededor del Sol. Nos dan los datos del afelio, de la situación del afelio, que es RA, y del perihelio, R sub P. Bueno, pues debemos determinar el semieje mayor de la elipse, que es lo que hemos llamado antes A, el tiempo que tarda la sonda en dar una vuelta completa al Sol, es decir, el periodo de la sonda, y en el apartado B debemos calcular la velocidad de la sonda en el afelio y en el perihelio. Bueno, pues vamos a ello, no parece muy difícil. Lo primero es dibujar la elipse y colocar los datos que tenemos hasta el momento. Nos piden el semieje mayor, que como sabéis es la distancia desde el centro a uno de los extremos. Podemos ponerlo así o también desde el centro hasta el extremo contrario. Bueno, eso no lo tenemos, pero sí que podemos calcular la distancia de extremo a extremo, ya que tenemos R sub P y R sub A. Así que vemos que esta distancia, desde aquí hasta aquí, es RP más RA. Bueno, pues la mitad de esa distancia será A. Luego, si hacemos RP más RA partido de 2, ya tenemos el semieje mayor. Antes de sustituir, hay que recordar que tenemos los datos en kilómetros y hay que pasarlos a metros. Y solamente pues, tendremos que multiplicar por 1000. Bueno, nos queda 7,6 por 10 a la 9 más 1,1 por 10 a la 11 partido de 2. Queda un total de 5,88 por 10 elevado a 10 metros. Para calcular el periodo solo tenemos que aplicar esta fórmula de la tercera ley de Kepler aplicada a órbitas elípticas. Así que t cuadrado será igual a 4pi cuadrado, este a cubo pasará multiplicando al otro lado por 5,88 por 10 a la 10 al cubo, uy, qué mal lo he puesto, aquí, partido de G, que es 6,67 por 10 elevado a menos 11, por la masa del Sol, 1,99 por 10 a la 30, y eso da un total de 6,11 por 10 elevado a 13. Y haciendo la raíz cuadrada nos quedan 7,82 por 10 elevado a 6 segundos. Vamos a hacer hueco para el apartado B. Hay otras maneras de calcular las velocidades, pero yo voy a aprovechar que la energía mecánica es constante y que además hay dos expresiones para calcularla. Tenemos menos g m partido 2a por un lado y por el otro esta otra expresión que puedo particularizar para el caso del afelio o del perihelio, que son los datos que tenemos. En este caso voy a utilizar el afelio. Por ejemplo, se podía, por supuesto, utilizar el perihelio. 1 medio m por v al cuadrado menos g, he dicho el afelio y no he puesto nada. Vamos a ponerlo. G, m partido de r en el afelio. Bueno, no tenemos el dato de la masa de la sonda, pero se nos va. Si no veis cómo se va, mirad, saco factor común. Vamos a verlo. La masa de la sonda por aquí y ya está. Y como veis, se nos va esta con esta. Ya está. Ahora solo falta sustituir los datos y podemos despejar tranquilamente la velocidad en el afelio. Es sencillo, lo que pasa que es fastidioso de calcular. Vamos a despejar 1 medio VA al cuadrado, entonces será igual a esto, que es menos GM partido de 2A más GM partido de RA. Podría sacar factor común este GM, pero no lo voy a hacer porque, no sé, porque creo que es más, que lo veis mejor así.
sustituyo, la masa del Sol es 1,99 por 10 a la 30, 2 veces el semieje mayor que lo hemos calculado en el apartado anterior, 2 por 5,88 por 10 elevado a 10, y ahora sustituimos este otro trozo, 6,67 por 10 a la menos 11 por la masa del Sol de nuevo, partido en este caso de R en el afelio, que es un dato que conocemos. 1,1 por 10 a la 11. Si hacemos las operaciones, vemos que da menos 1,13 por 10 a la 9 más 1,21 por 10 a la 9, operando por aquí, pasando este 2 multiplicando y haciendo la raíz cuadrada, nos queda que la velocidad en el afelio es 1,26 por 10 elevado a 4 metros partido por segundo. Ya tenemos la velocidad en el afelio. Para calcular la velocidad en el perihelio, lo más sencillo es utilizar que la L es constante y por tanto que es igual en el afelio que en el perihelio, y que R en el afelio, ya una vez que se nos ha ido la masa por la velocidad en el afelio, es igual que R en el perihelio por la velocidad en el perihelio. Y como tenemos todos los datos, solo tenemos que despejar. Y lo voy a hacer aquí abajo, todo ordenado. La velocidad en el perihelio entonces será igual a RA por VA partido de R en el perihelio, que sustituyendo, como tenemos todo, es 1,1 por 10 a la 11 por 1,26 por 10 a la 4 partido de 7,6 por 10 a la 9. Y eso es 1,82 por 10 a la 5 metros partido por segundo. Ya lo tenemos hecho. Otro ejemplo. Tenemos a Plutón describiendo una órbita elíptica alrededor del Sol. Para todas estas magnitudes, momento angular, momento lineal, debemos decir si su valor es mayor, menor o igual en el afelio comparado con el perihelio. Apartado A. El momento angular. ¿Dónde será mayor? ¿En el perihelio o en el afelio? ¿No hemos dicho que L es constante? Entonces, ¿dónde es mayor? ¿En el perihelio o en el afelio? Pues en ningún sitio, ¿no? Es siempre igual. L es igual a constante. Luego, es igual en el afelio, en el perihelio o en cualquier otro punto de la órbita. Apartado B. El momento lineal se define como el producto de la masa, en este caso la de Plutón, por su velocidad. Ya dedujimos anteriormente que la velocidad en el perihelio es mayor que la velocidad en el afelio. ¿Por qué? Pues porque como la L es constante, podemos decir que L en el afelio es igual que L en el perihelio. Y entonces RA por VA es igual que RP por VP. Y la única manera de que se cumpliera eso es que la velocidad en el perihelio fuera mayor que en el afelio, ya que si RA es grande y la multiplico por VA, este VA debe ser pequeño. Y si RP es pequeño, para que se cumpla esta igualdad, VP debe ser grande. Vale, entonces la P en el perihelio, al ser mayor la velocidad, debe ser mayor la energía potencial. Se define como menos G, la pregunta apartado C, partido de R. Entonces, a ver dónde será mayor. Vamos a sustituir por afelio y perihelio. P en el afelio y energía potencial en el perihelio, que será menos G partido por R perihelio. Bueno, ¿dónde será más grande esta fórmula, esta expresión? Como R en el afelio es mayor que R en el perihelio, al dividir entre un número más grande me va a quedar un número más pequeño en valor absoluto.
Por ejemplo, supongamos que nos da -1. Y aquí al dividir por una cantidad más pequeña, pues me quedará un número más grande. Pero tienen signo negativo. Entonces, ¿cuál de las dos es más grande? Pues es más grande el -1 que el -5. Por tanto, la energía potencial en el afelio es mayor que la energía potencial en el perihelio. ¿Y qué pasa con la energía mecánica? La energía mecánica es constante en todos los puntos de la órbita. Luego, ¿dónde es mayor? Pues en ningún sitio. Es siempre constante. Esta era una pregunta trampa, al igual que el apartado A. Nos preguntan sobre algo que es constante. Bueno, vamos a por el apartado E, en el que nos piden que digamos si la energía cinética va a ser mayor en el afelio que en el perihelio. Esto está súper fácil, ya que la energía cinética se define como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces será mayor donde mayor sea la velocidad. Por tanto, ¿dónde es mayor la energía cinética? Claro, en el perihelio, ya que la velocidad en el perihelio es mayor que la velocidad en el afelio. Por último, quiero que veáis cómo se complementan la energía cinética y la energía potencial. En el afelio, por ejemplo, tenemos una energía cinética pequeña y, por tanto, una energía potencial grande. En el perihelio, pues tenemos una energía cinética grande y por ello la energía potencial debe ser pequeña. Lo que quito de una lo pongo en la otra, para que así la suma permanezca constante. Bueno, creo que ya lo dejamos aquí, hemos dicho todo. Suscribíos si os ha gustado, dadle a like, o mejor aún enviadme un jamón.